Amigos de Check Deportivo, estamos con Hervé Rodríguez Agüí, candidato a alcalde de por partido Encuentro Solidario. Correcto. Dígame tu nombre, no me confundí. No, está Bueno, correcto, Hervé. porque a veces ya son muchos candidatos, 10. Hervé, 10 de 11 partidos, ¿no? Así es. ¿De dónde salen tantos partidos? Es bueno porque abren la baraja Así y es. tú eres una de esas opciones. ¿Qué nos puedes contar de cómo has visto la campaña en estos, ya un mes de Ya campaña, ¿no? justo a la mitad. Ya hoy nos faltan, estamos a 29 días de las elecciones. De hecho, obviamente 3, 4 días antes se suspenden las campañas por el tiempo de este silencio que se tiene que respetar previo al día de la elección. Pero pues ya estamos un poquito más de la mitad de la campaña. Ha sido una campaña que va a durar 55 días nada más o menos, y pues muy intensa. Hemos tenido la oportunidad ya de visitar 61 colonias, algunas de ellas en más de una ocasión. Este, hemos visitado 3 comisarías hasta hoy, y pues pretendemos que de aquí a que termine la campaña llegar a 150 colonias visitadas, porque la verdad recorrer todas las colonias de Mérida es casi imposible. ¿Por qué? Porque pues son más de 220 colonias, entre colonias y fraccionamientos, más las comisarías. Si algunos en 2 años no lo han hecho. En tres, ni en seis. Entonces, Hay unos que en 6 no lo han hecho. Y así es, imagínate, en 55 días está más pues complicado. está un poquito difícil, ¿no? Así Pero las es, emblemáticas, sin menospreciar a otras, desde luego. se están mostrando las tradicionales, donde la gente se concentra, ¿no? Pues mira, hemos estado tratando de hacer una mezcla, pero principalmente el mayor porcentaje de colonias es las del sur, las del oriente y las del poniente. Aunque también hay esa visión equivocada de que los del norte todos están muy bien y viven muy bien. Sin embargo, no es así. Hay zonas en el norte de la ciudad que no están atendidas tampoco, que tienen muchas carencias, muchas necesidades. Hay colonias que se han quedado como que abrigadas o Sitiadas, ¿no? encerradas, sitiadas Ujú. entre fraccionamientos, entre privadas, entre cosas de esas, que si dices, todos esos están muy bien, sí, pero hay zonas que no, y también necesitan atención. Y cuando viene el estudio demográfico les impacta, ¿no? Porque pues los vecinos, el vecino a lo mejor tiene Así es. 4 o 5 hoteles, 2 coches y tú con trabajo tienes para salir al día, Y ¿no? también para el pago del predial, que también ya ves que lo zonifican del pago del Exactamente. predial, y en el norte pues el pago es más fuerte. El pago de la basura, recoja de basura también es más alto, y una serie de cosas que injustamente les toca a ellos recibir sin tener una condición económica suficiente como para poderla cubrir. Claro, eso que mencionas del pago de la basura, por ejemplo, es muy claro, ¿no? De repente hicieron y por colonias y sin Ujú. medir cada uno cómo está para pagar, cuánto Así es, ganas, cuánto tienes al día y de repente vemos mansiones pagando así es. 15 pesos, que esos 15 pesos significan una comida para el de al lado, ¿no? Así es correcto, es Y correcto. hablando, vamos a hacer un shake literal contigo. Claro que sí, Queríamos platicar un poquito de deportes contigo, de cultura, por separado, pero vamos a integrarlo claro que sí, contigo. como gustes. Es, deporte es un pilar de la economía, es un pilar de la sociedad. ¿Cómo va la campaña en ese aspecto? ¿Qué va a ofrecer el PRB a la ciudadanía cuando llegue a Palacio Municipal? Más que pilar, yo creo que es un instrumento de bienestar para las familias y de conservación de una buena salud física. El deporte, eso es lo que nos representa, y además un espacio de sana convivencia con otras personas. Para esto, lo que pretendemos hacer primeramente es darle mantenimiento a todos los parques que están muy abandonados, sobre todo en lo que es oriente, poniente y sur de la ciudad. ¿Por qué? Porque son los espacios que sirven para que los muchachos y los jóvenes puedan practicar algún deporte, ya que algunos parques tienen canchas de básquetbol, canchas de fútbol rápido,
y ese tipo de instalaciones que han estado pues abandonadas durante todo este proceso de la pandemia. Tal parece que por el hecho de la pandemia el ayuntamiento dijo, pues ya no les hago nada a los parques, o no sé si de por sí así los tienen, pero el estado en que se encuentran actualmente es de abandono en lo que es el mantenimiento, en el alumbrado de los parques. Mucha gente se nos ha quejado con la situación de que los parques están oscuras, en la noche no prenden la iluminación, o las personas a las que les encomendó el ayuntamiento que sean los responsables de subir y bajar los decks para que la luz prenda, pues no lo hacen. Y pues el pasto crecido, la hierba crecida, no están pintados, o sea, muy descuidados muchos de los parques. En ese sentido, pues ahí hay un doble propósito. Al activar estos parques, se generan espacios para el deporte, para los jóvenes, sana convivencia de los padres con los niños en los espacios de juegos infantiles y demás. Y pues de esa manera irnos adecuando también a la nueva normalidad que nos llaman, que vamos a ir teniendo, no sabemos hasta cuándo. Sí, pareciera que la pandemia fue el motivo y como bien dices, muchos se tomaron medidas muy extrañas para mantener. El yucateco es muy terco, hay que decirlo también, ¿no? Entonces a veces hay que tomar esas medidas muy severas, pero pues ya estuvo. Ahora viene la reconstrucción, como dices, la Así nueva es. normalidad y pareciera que no ha llegado esa nueva normalidad. Así es. ¿Tú qué deporte practicaste Niño. cuando eras niño, cuando eras joven, cuando ahora de Bueno, adulto? mira, yo de niño tuve la fortuna de poder asistir al Centro Deportivo Bancarios. El Centro Deportivo Bancarios estaba donde actualmente está el Hotel Fiesta Americana, Claro. y de ahí se trasladó a las instalaciones que están actualmente en Vista Alegre. Y tuve la oportunidad de practicar todos los deportes que se podían practicar en el Deportivo Bancarios, desde natación, básquetbol, béisbol, tenis, boliche, eh, Hasta dominó había en el bancario. Yo me dominó, acuerdo igual. billar, ping pong, Billar, sí. En la casita club. Exactamente. Entonces, pero los que más me llamaron la atención fue el béisbol y el fútbol, y también el básquet, la verdad, fueron de los tres deportes. Después tuvo una etapa posterior en que jugué un buen tiempo tenis, y el boliche, que fue un deporte que practiqué hasta que empezó la pandemia, que se cerraron los boliches y ya se dejó de practicar. Fue de lo primero que se cerró. Así es. Por el tipo de instalaciones que tiene, que están cerrados y todo lo demás. Oye, y el boliche que la gente no sabe, a lo mejor porque no es un deporte muy publicitado, pero el boliche le ha dado grandes glorias a Yucatán. Tenemos campeones nacionales, panamericanos incluso, ¿no? Es correcto, Sí. es correcto. A mí me tocó jugar con los que actualmente han tenido ese tipo de distinciones. Me tocó ver que empiecen a jugar boliche estos muchachos. Y pues la verdad le han dado muchos... Se trajeron medallas de las Olimpiadas hace poco, de las Olimpiadas. Sí, los hermanos Camacho son dos de los muchachos que se han distinguido y han tenido muy importante participación en el boliche en Yucatán. Sí, pareciera que, bueno, como muchos deportes, ¿no? Realmente eso es culpa también de nosotros los medios, lo acepto, en que tenemos una fascinación por el fútbol, acá en Yucatán particularmente por el béisbol, y pareciera que todo es eso, ¿no? Pero hay deportes muy padres como el boliche. El boliche, el básquet. Que el boliche también, como mencionas, es un punto de unión familiar porque generaciones completas, equipos de familias incluso participan, ¿no? Así es, entre hermanos, papá e hijos, tíos y sobrinos, o sea, es muy versátil para poder generar ese tipo de convivencia el boliche. Desafortunadamente ahora tenemos un poquito menos de espacio, más allá de la pandemia, porque yo me acuerdo que hubo un boom en los 90, principios de los 2000, en que habían hasta 5 o 6 boliches. Acá había en Campestre, había por Montecristo. El de Periférico. El de Periférico que a mi gusto es el mejor que hay actualmente, porque el que está en Altabrisa, sinceramente, como que es más un espacio de diversión, como un bar y de paso vas y juegas maquinitas y cosas de ese tipo, y además el boliche.
el que está en el periférico para mi gusto es el mejor. El que estaba en Montejo era muy bueno. Es sí, el que estaba enfrente del gimnasio, El que se www. quemó. Exactamente, Sí. ahí duró más, es el que ha durado más Sí, tiempo. ¿verdad? Sí, Y ya el que estaba donde están ahorita los casinos, igual duró un poquito, que también era un centro de entretenimiento, como bien mencionas, ¿no? Porque había bar, era un bar, era una exactamente. disco, Y es el único que era de 2 pisos. sí, Habían mesas en la parte de abajo y en la parte de arriba. efectivamente. Sí, muy Pues ese es un deporte muy versátil. Ahora, cultura, Rebe. La cultura igual es un pilar así es, y un tema muy una, importante. una parte que también ha sufrido mucho por esta Sí. pandemia, este bicho que nos ha atacado, que aunque es más fácil trasladar las cosas de la cultura al internet, a lo virtual, Sin embargo, es muy diferente la percepción en vivo que por virtual. claro. Claro. Sí, Antes de la pandemia ya se había empezado a popularizar un poquito las obras de teatro en línea, con el fin de masificar la cultura, ¿no? Por ejemplo, la Ópera de Nueva York, que empezó a abrir sus conciertos en línea con un costo más bajo, exacto. las visitas al Louvre virtual, pero creo que esto, como bien dices, no es lo mismo estar sentado en el La teatro, emoción de ver a los estar actores. en vivo es muy diferente a la emoción de estar frente a una pantalla. Y por el otro lado, la cultura yucateca en el sentido de estar actuando, estar representando al Estado, se ha perdido un poquito el tema. Bastante, la verdad, porque hemos tenido reuniones con los grupos de actores y realmente las quejas son pues muy lamentables porque hablan de que cuando son contratados por parte de las autoridades tardan mucho en pagarles, o sea, tardan mucho, pero demasiado. Y por otro lado, igual en el área de las obras de teatro, que son contratados igual por las autoridades, pues se quejan de que ellos presentan un presupuesto para realizar la obra, posteriormente que se las autorizan, luego les van cambiando que ya no, que es menos, que esto, que lo otro, y aparte no les dan un anticipo para que ellos puedan generar lo que es producir la obra antes de empezar a presentarla. ¿No? Como se dice Sí, ese es el término más coloquial adecuado. Sí, y vemos cómo desafortunadamente eso da pie a que los teatros de repente estén llenos con obras no muy representativas y lo nuestro se vaya perdiendo por ese desinterés, ¿no? Es correcto. Lo que pretendemos hacer nosotros de llegar a la alcaldía de Mérida es tener un trato digno para con los artistas, poder generar un programa de obras didácticas para los diferentes sectores o de diferentes edades, obras para niños, para jóvenes, para adultos mayores, que les puedan traer algo positivo, que les puedan enseñar, que les puedan culturizar de mejor manera y junto con eso ver la manera de rescatar el teatro regional yucateco, que la verdad se ha perdido mucho lo que tuvimos y tristemente perdimos con don Héctor Herrera Cholo, que tú recordarás que las obras de don Héctor Herrera Cholo eran obras de un humor muy limpio, muy fino, muy fino, y pues sinceramente eso hay que rescatarlo, rescatarlo con los que sean pues de la dinastía Herrera que quieran sumarse a ese proyecto, junto con los demás artistas que también pudieran enriquecer nuevamente esta tan importante imagen que proyectábamos para el turismo nacional, sobre todo del teatro regional yucateco. Y sabes qué es lo peor que está pasando, es que todos estos de los que hablamos, no mal, ¿no? Pues no tiene nada malo decir que las obras ahora están plagadas de insultos y groserías, ¿no? Estos personajes tienen el talento para hacer obras limpias porque lo han hecho, incluso han trabajado con niños y todo, pero prefieren apostar al humor barato, al humor simplón, al decir la grosería, al insultar,
al martirizar de alguna forma al espectador, ¿no? Es correcto. Y pues la verdad, o sea, yo soy muy respetuoso, o sea, hay público para todo tipo de cosas, pero hay algo que es lo que debemos de preocuparnos por preservar, que es el verdadero teatro regional yucateco, que Sí. tanto se dio a conocer, que tanto admiraban muchas personas. Era un orgullo para Mérida y para Yucatán el tener ese teatro regional. Y que no solo se quede en la dinastía Herrera, ¿no? Al fin y al No, cabo, claro que que se no. expanda por todo. No, Si bien don Héctor lo popularizó, lo porque tocó, magnificó. Don Héctor fue un ícono del teatro regional yucateco, aunque don Héctor Herrera, en paz descanse, era un actor completo. Lo mismo interpretaba personajes de teatro regional que de obras clásicas, de todo tipo. Don Héctor fue un actor completísimo. que nos hace falta uno que destaque a ese nivel, ¿no? Así O es, sea, que tenga esos tamaños, vamos a llamarle, como los de que sí, tenía don Héctor Herrera. y yo creo que tenga el gusto y la pasión, ¿no? Así Porque es. se les ve medio pagadones Sí, a, la a los de ahora. creatividad, la inteligencia, ese sentido tan a flor de piel que tenía don Héctor, la improvisación, esa es otra de las grandes cosas que tenía don Héctor, improvisaba, pero de una manera tan graciosa Estoy que seguro que ahorita ya hubiera hecho una obra con ustedes, sí, definitivo. Así es. caricaturizándolos. Nada más que iba a decir, tengo un problema, no sé a quién, cuál va a ser el personaje por el cual me voy a caracterizar, Sí, porque son muchos. sí, ahorita sí. Y hablando precisamente de la carrera hacia la alcaldía, eh, es un paso complicado, pero lo está haciendo mucho más complicado el hecho de tener restricciones por la pandemia, de tener ciertas cosas que puedes y que no puedes hacer y que en el pasado lo podías hacer. Y las redes sociales que están pendientes de todos, que ahorita ya cualquiera tiene una cámara, cualquiera te está apuntando, no sabes Así para es. qué es, entonces es muy complicado llevar ese tema a las familias, ¿no? Cómo hacerles ver que estás llevando propuestas, que estás llevando tus ideas, que estás llevando un cambio hacia lo que ya conocemos y ya tenemos en la capital Así yucateca. es correcto. Nos hemos tenido que adaptar a las condiciones. Como te comentaba, hemos estado recorriendo, visitando colonias, ya llevamos 61 colonias visitadas, caminando casa por casa, donde nos reciben con todos los cuidados de la sana distancia, de estarnos limpiando las manos cada determinado tiempo y respetando mucho también a las personas, porque pues es lo menos que podemos hacer. Pero pues también nos estamos valiendo de las redes sociales, que pues eso nos ayuda también a difundir nuestras propuestas, pero nuestras propuestas las estamos presentando y las estamos exponiendo directamente también con la gente, en las colonias, en los parques, pues hoy, porque te comentaba, en el mercado de aquí del Alemán estuvimos y de manera directa y con todos los protocolos que nos marcan, Y pero hay quien te dice que no, y me aún imagino, así ¿no? hay moscas que se cruzan en el plato para estar perjudicando. Pero la gente cuando vas y de repente te dicen, oye, no, porque tengo miedo, Sí, todavía no, pasa eso, ¿no? es cuando ha sido muy eventual, creo que han sido uno o dos casos nada más en todo este tiempo, pero cuando ese es el caso, una persona te dice, no, yo no quiero que me tomen fotos, respetamos lo que la gente nos diga. Y precisamente, ¿qué te dice la gente? ¿Qué cuenta? ¿Qué les hace falta? ¿Qué se ha dejado de hacer Pues en Mérida? mira, sí, principalmente el común denominador en las colonias del sur, oriente y poniente es el mal estado de las calles, el mal estado de las banquetas, el alumbrado público deficiente. En el sur, la inseguridad, los pozos de absorción que ya no cumplen con su función, al igual que las rejillas que ya están saturadas o no les dan mantenimiento para que absorban. Eso ha generado que cuando llueve mucho, el agua rebasa los niveles de las banquetas y entra a las casas, creando un perjuicio pues bastante lamentable, ¿no? Y el otro lado es que
pues la gente se queja mucho de la falta de sensibilidad de la autoridad municipal por la construcción de la dichosa ciclovía, que la gente dice, ¿por qué se gastaron 130 millones de pesos en eso? Si hay otras cosas que Mérida necesitaba con más urgencia y más necesidad, como reparar calles, reparar banquetas, alumbrado público, pozos, Los todas propios esas parques cosas, de los que hablabas al mantenimiento principio, a ¿no? los parques, muchas cosas que son obra pública, porque ellos decían, no, pues es que está etiquetado el recurso está etiquetado para obra pública, y la obra pública también podía hacerse en beneficio de mucha más gente que de los pocos que están usando la ciclovía esta, que creo que ha traído más quejas que aplausos. Definitivamente, porque vemos quejas en el sur, en el Así norte, es. en Montejo, vemos cómo Por todos se va lados, Francisco desgastando. Montejo es una zona que ha generado mucho problema esta de la ciclovía. Otra de las cosas también que hemos estado captando de quejas y que hemos visto es que, no sé si te has fijado que los autobuses al hacer las paradas quedan alineados a lo que son las tortuguitas o las boyas amarillas esas que están en el piso. Al bajarse la gente las pisa y como ves que son redondas, Se resbala. falsea el pie, se puede torcer, lo mínimo es una torcedura de tobillo, pero Sí. puede haber una fisura o una fractura. Pareciera que en el fondo la idea es buena, es una idea de primer mundo, pero, Pero no era el momento. ejecutada en un tercer mundo, ¿no? Y no era el momento. Yo creo que este era un momento muy diferente para darle a los meridanos cosas que necesitan más y no gastarlo en eso. Nosotros eso es lo que estamos proponiendo, acabar con ese tipo de inversiones irresponsables y poco sensibles. Eso, por ejemplo, es lo otro, es los maceteros, esos que están en el centro de la ciudad. Maceteros ya se volvieron ceniceros. O sea, ya tiran las basureros, ahí tiran las colillas de cigarro. ¿eh? Nosotros pretendemos de llegar a la alcaldía de Mérida, quitar la ciclovía y quitar esos maceteros del centro histórico. Y hacer un estudio muy consciente y muy puntual para ver y pedirle al gobierno del estado que se reubiquen los paraderos del centro. ¿Por qué? Porque también han generado mucho malestar y mucho perjuicio a los meridanos y como autoridad municipal debemos hacernos valer nuestro derecho y que se respeten las cosas de la ciudad de Mérida. Ya, ahora que tocas el tema del transporte público, es un tema muy difícil. Sí, claro. Muchos años atrás se ha buscado a diferentes autoridades, las autoridades municipales, algunas con más ganas, otras con menos, Así es. atraerlo hacia Mérida para tenerlo bien regulado, ¿no? Así es. Porque si no, se diluye entre todos los pendientes que tiene el gobierno estatal. Así es. Creo que son tres temas muy importantes referentes a eso. El transporte público, la policía y el agua potable. Lo debe tener Mérida. Lo debe tener Mérida. Me decían, la policía municipal pedirías que la policía sea únicamente de Mérida y lo demás sea para todo el estado. Yo diría sí, siempre y cuando podamos contar con el número de agentes necesarios, con el número de vehículos necesarios, con toda la infraestructura que se requiere para cubrir la ciudad de Mérida, porque actualmente el personal que tiene la policía municipal y los vehículos y todo no alcanza para hacer una cobertura y para brindarles la atención que se requiere. Con trabajo están cubriendo el primer cuadro, ya ves que de repente los expandan al segundo cuadro, luego lo vuelven a regresar porque ven que ahora sí literal no dan el ancho. No, es que no hay, o sea, no puedes cubrir ya una ciudad de 1,5 millones de habitantes, más de 1,5 millones de habitantes, y que además ha crecido de una manera desordenada, porque esa es otra de las cosas. Pensamos, o sea, queremos hacer un plan rector, un plan maestro de desarrollo urbano, para que el desarrollo de la ciudad vaya de una manera ordenada, no desordenada. Una ciudad que crece ordenadamente puede tener servicios públicos efectivos y eficientes. Una ciudad que crece de una manera desordenada no puede tener servicios públicos eficientes. Sí, vemos cómo de repente fraccionamiento por aquí, fraccionamiento por acá, o de repente la moda Ciudad Cauquel y todo para Ciudad Cauquel y hasta donde llegue, ¿no? Hasta donde llegue. No es la forma. Debe haber un plan rector de desarrollo urbano y de crecimiento de la ciudad.
Y la cuestión del agua potable, ya para uno de los últimos temas que podemos hablar, igual atraerla hacia como lo tienen todos los municipios, ¿no? Cada municipio tiene su agua Y además potable. es una fuente de ingreso para la ciudad, que actualmente la tiene el gobierno del estado. Entonces, esa es otra de las cosas. Sabemos que tiene la infraestructura que tiene la Junta de Agua Potable de Yucatán es muy antigua, que requiere atención, que requiere revisión, pero pues digo, creo que no es ajeno a que como tienen otros municipios ya el control y el manejo de su agua Progreso, potable. Valladolid tienen su manejo total. Sí, Los municipios más pequeños, pues a través de bombas, así es, porque es lo que pequeños requieren, ¿no? cárcamos, cosas de ese tipo, pero pues Pero al fin y al cabo son autónomos. es El correcto, ingreso va hacia al ahí. municipio. Y algunos municipios incluso se pueden dar el lujo de no cobrar el agua potable como un servicio a la ciudadanía, Así es. por lo mismo que generan otro tipo de recursos, Y ¿no? hablando de ese tema de los ingresos a la ciudad, dentro de nuestras principales propuestas también está el bajar el pago del predial al 50%. Mucha gente nos pregunta que si estamos conscientes de lo que eso representa. Sí, sí lo estamos. Y sabemos que es algo que además es muy justo. El pago del predial se ha incrementado de una manera exponencial en los últimos años. Y en estos tiempos en los que pues creo que México, Yucatán, Mérida y el mundo ha sufrido por esta situación de la pandemia, cuánta gente no ha perdido su empleo o han bajado sus ingresos. Yo creo que es justo brindarles ese apoyo de bajarles el pago del predial al 50% y eso va a beneficiar a todos, al que lo necesite y al que no lo necesita. Como en el fondo debe ser la política, ¿no? Debe ser para todos. Para la mayoría de las personas, no voltear a ver no quién. para un grupo selecto de personas. Nosotros pretendemos, como te decía, trabajar para los 4 puntos cardinales de la ciudad: norte, sur, este y oeste. Y también para las comisarías, no solo para el norte, como han estado haciendo las últimas administraciones municipales y han descuidado y abandonado a los demás. Y en las otras las comisarías del sur, por ejemplo, está la reserva de Custal, o sea, hay grandes tesoros que tal vez no vemos a diario, por eso no nos preocupa tanto, ¿no? No, te digo como un ejemplo, tuvimos la oportunidad de visitar la comisaría de Ixmaquil, en la parte más profunda de la comisaría de Ixmaquil, y la verdad es muy preocupante ver el estado, cómo viven las personas. Tal parece que estuvieran en el siglo XIX y nosotros en el XXI, y eso no es justo. Hay muchas calles de tierra roja, piedras, mucha gente sin luz, sin agua, y eso en una ciudad como Mérida debe ser algo que ya se tiene que ir atendiendo para remediar todas estas cosas. Yo estoy consciente que tendríamos 2 grandes enemigos si el voto nos favorece el 6 de junio, el tiempo y el recurso. Pero también estoy convencido de que podemos hacer más con lo mismo y podemos trabajar mucho mejor para la gente de lo que le han trabajado estas personas. Y estamos hablando de una comisaría que es foco del país, una vez al año al menos, y foco de Mérida. 2 veces. Por la feria y el carnaval. La feria me refiero a nivel nacional. Y el carnaval a nivel local. A nivel local, no tanto. Así es, no, es correcto. Sin embargo, al menos una vez al año es un poco nacional. Así es. Y vemos lo de encimita, ¿no? Así lo de fuerita. No nos metemos. Como dicen, por donde va a pasar la suegra, solo por allá barren. Ahí barren. Oye, pues algún mensaje más que quieras. El tiempo, la verdad es que se nos ha ido como agua, es una plática muy bonita. De verdad te pedimos que regreses con nosotros. Con mucho gusto. Un chancecito, porque hay muchos temas que con mucho gusto. Nos ponemos de acuerdo, tú me dices y aquí estaremos. Con pues mucho gusto. Algo que quieras decirle a la gente ahora sí que va a ser check deportivo, cultural, político y un verdadero check hicimos el día de hoy contigo, Claro pero que qué gusto. No, muchísimas gracias. Pues pedirle a la gente que el próximo 6 de junio razonen su voto, que nos tomen en cuenta. Estamos presentando propuestas viables, propuestas realizables, propuestas honestas, propuestas responsables. Todas las propuestas que estamos presentando son pensando en el beneficio de la mayoría de las personas, no en el beneficio de unos cuantos. Somos una planilla inclusiva, incluyente. Tenemos amas de casa, mujeres emprendedoras, personas de diferentes profesiones y somos la única planilla que está presentando a 2 personas con discapacidad. Uno que está en silla de ruedas
y el otro que está con muletas de manera permanente, Alex y Raimundo. ¿Por qué? Porque pretendemos trabajar muy fuerte por los grupos vulnerables, las madres solteras, los adultos mayores, las personas con discapacidad y las personas con de diferentes comunidades y preferencias. Nosotros no estamos discriminando a nadie, estamos convencidos de que todos tienen derecho a un espacio, todos tienen derecho a un trabajo digno y a ser respetados. Y todos tienen un espacio en el PES, ¿no? Definitivamente el PES es la casa de todos. Sí, nos lo decía Rodrigo en el programa pasado, y él decía que es su familia, y qué bueno, nos da gusto que haya gente como ustedes que estén incursionando. Bueno, no incursionando, tú tienes mucho tiempo en la política, no lo platicamos, pero sí tienes algo recorrido. Te agradezco mucho. No, Perdón, gracias a ti. ¿Cuánto tiempo tienes ya en la política? Tienes bastante tiempo, ¿no? Bastante tiempo, suficiente. Entonces, en el siguiente hablaremos sí. de las experiencias en el servicio público. Tienes bastantes para contarnos. Claro que sí. Pues Hervé Rodríguez Agüí, candidato del PES a la alcaldía de Mérida, un gusto que haya estado con nosotros. Muchas gracias. Amigos de Check, nos vemos en el siguiente. Gracias a todos.